En realidad, de las declaraciones del señor ministro no se coligió, no se infiere claramente de que van a continuar con las medidas. Y muy claramente lo dijo, llegan hasta el 31 de agosto. En realidad, cuando uno hace un balance de este tipo de medidas, se da cuenta que sí se ha contribuido. Por lo menos el apalancamiento que se dio al precio del gas y a los combustibles fue bastante notorio, aun cuando los propósitos con los cuales se hizo este subsidio no se logró en un porcentaje adecuado. La misma ministra de Economía dijo ayer de que en alguna medida había ayudado el tema de los subsidios. ¿A qué me refiero concretamente? A que la baja en los combustibles, producto del subsidio, no se ha reflejado en los precios de la canasta básica. ¿Y qué es lo que más ha golpeado a la familia salvadoreña? Por otro lado, creo que no es impactante el tema de 360 millones. Sobre todo porque más se ha invertido en Bitcoin. Es decir, pudo incluso haberse apalancado de mejor manera con la mala inversión en el Bitcoin si se hubieran priorizado realmente a dónde estaba la necesidad de la gente. En ese sentido nos preocupa porque el país sí necesita que se continúe con los subsidios tanto al gas licuado como a los combustibles. Ojalá que en estas últimas 2 plenarias que quedan del mes pueda realmente prorrogarse este tema de los subsidios, habida cuenta que la crisis continúa y continúa de manera más aguda que como estaba en marzo, porque ayer dio unas declaraciones muy importantes el señor Mateo Rendón, que es una persona que conoce mucho del tema agrícola, y decía de que los paquetes agrícolas no se han entregado en su totalidad, no obstante estar a mediados del invierno, y que esto es lo que va a provocar, más la crisis de la lluvia, puede provocar una pérdida en granos básicos. Entonces esto lo que va a hacer es que va a golpear la economía rural, familiar, que depende fundamentalmente no solo de la cosecha, sino también de la venta y del consumo de granos básicos, y esto lo que puede llevar es a una escasez de granos. Ojalá que no sea así, pero en todo caso lo que esto refleja es que el gobierno debe de continuar con estas medidas. Efectivamente, hay una serie de situaciones que creo que el gobierno no se ha percatado, no ha dimensionado que le puede golpear. Uno de ellos es el tema de los granos básicos. Recordemos de que aquí hay una situación que viene desde la pandemia, en donde se compraron más de 400 millones de dólares de granos básicos a México, a Sinaloa, en lugar de haberlos comprado a los productores nacionales, y esto lo que hace es que forma un desequilibrio y un trato desigual. Ayer daba también unas declaraciones algunos productores agrícolas y dicen son 420,000 productores de granos básicos y de esos solo 28,000 tienen acceso a crédito formal en el Banco de Fomento Agropecuario. Lo que esto significa es que la gran mayoría de los productores, de los pequeños productores, no tienen acceso a créditos y dependen fundamentalmente del mercado de los abonos, de las semillas, porque es insuficiente lo que le da el gobierno. En ese sentido, se debe de invertir más en seguridad alimentaria. Y esto tiene que ver no solamente con regalar semillas o abonos en el momento del invierno, sino mantener una política lo suficientemente apalancada financieramente para que año con año el país pueda ir produciendo más. De hecho, ayer en una de las encuestas de una de las universidades hablaba del déficit comercial y de la balanza que El Salvador tiene, que ha sido por décadas. Eso ha sido por décadas, no es algo nuevo. Pero hemos visto de que todavía se abre más la brecha, en donde el país consume más de lo que produce. Y eso se debe a que los gobiernos no han invertido en la base productiva y prefieren comprar afuera a productores de afuera en lugar de estimular los mercados nacionales. Muy bien, ¿han tenido su efecto el que se buscaba? Sinceramente no. Porque ¿En ninguna? Aparte de estas 2 medidas que te acabo de mencionar, yo creo que el mejor testigo de la eficacia de estas medidas es la población. Y habría que preguntarle al televidente, usted está comprando más baratas las tortillas, usted está comprando más barato el pan, usted está comprando más barato los frijoles, el arroz. Ha habido una baja sensible en el tema de las carnes, y esto sí lo debo de anotar, porque la Defensoría del Consumidor publicó recientemente algunos precios que corroboraron algunas ONG y dicen ha habido, digamos, una reducción en el precio, pero recordemos que la carne no es un producto de consumo masivo, es un producto de consumo privilegiado. En ese sentido se deben de apalancar
aquellos productos de la canasta básica que son de alto consumo, entiéndase frijoles, arroz, aceite, huevos, las harinas. En ese sentido, la gente no está comprando más barato. Entonces, ojalá que con el invierno se pudiera, digamos, comprar más barato algunos productos. En el régimen de excepción hay una variante bastante, digamos, significativa con respecto a los 4 regímenes anteriores. En el decreto que se aprobó... ¿En cuál? En el que se aprobó antenoche, o sea, el martes. En el último. En el último. La quinta prórroga. La quinta prórroga. No aparece restringido el derecho de reunión y asociación, que sí estaba en los 4 regímenes anteriores, que es el artículo 7 de la Constitución. Por lo tanto, debo de entender que si alguien quisiera marchar el 15 de septiembre, puede hacerlo sin ningún problema, ¿verdad? No aparece. No aparece. Y la otra cosa que no aparece expresamente mencionado, como sí aparece en los 4 decretos anteriores, es la intervención a las telecomunicaciones, sino que solo aparece una parte del artículo que se refiere a la correspondencia. No sé si esto fue un olvido o realmente no quieren restringir las telecomunicaciones y quieren regresar al debido proceso legal, en donde para intervenir un número de teléfono se tiene que pedir autorización judicial. Pero eso es bueno en todo caso. Claro, por supuesto que sí. Los 2 olvidos que usted dice, o las 2... son buenos. Son buenos. Son buenos porque de alguna manera se pudiera colegir que están tratando de arreglar la plana. De que se está desmontando poco a poco el régimen de excepción. No sabemos si es relajamiento, si fue un error, o si debido a la presión social nacional e internacional están, digamos, tratando de hacer las cosas bien. Ahora, en el tema del régimen de excepción, yo siempre he sostenido, y lo sigo sosteniendo, que un régimen de excepción golpea más al gobierno de los beneficios que pueda obtener. Porque ningún organismo financiero internacional y ningún país cooperante le ayuda a un país con régimen de excepción. Sobre todo en donde se está denunciando graves violaciones a los derechos humanos de personas inocentes. Aquí lo que ha ocurrido es que desde Casa Presidencial se impulsa el modelo chavista. Usted sabe, ingeniero, que la DOM es una copia fiel de lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela. Le quitó el financiamiento a todos los municipios y las provincias, hizo una institución desde Casa Presidencial donde centralizó la inversión de los municipios para desarticular la descentralización municipal e incidir políticamente en los resultados electorales, para que así la gente le fuera a pedir a Casa Presidencial, en este caso a Miraflores, le fuera a pedir los proyectos y la gente dijera, gracias al presidente tenemos este proyecto de este puente en el municipio. Esa es una copia fiel de ese modelo chavista. No sé si tal vez será producto de que tiene un par de asesoras venezolanas, ¿verdad? Es probable que tal vez ellos o ellas hayan asesorado este tema. Lo que sí es cierto es que haberle quitado el FODES no a las alcaldías, no a los alcaldes, sino a las comunidades, refleja la quiebra y la crisis económica del 95% de las municipalidades en el país. Porque hay municipios pequeños que con la recaudación de tasas e impuestos no alcanzan a cubrir ni siquiera su operación administrativa diaria. Sobre todo aquellas alcaldías que son muy pequeñas. Exacto, sobre todo las alcaldías que son más pequeñas, de municipios pequeños. Entonces, viene ahora el presidente, el gobierno, y dice, mire, les vamos a dar unos 50 millones, que significan en promedio, según el decreto, $17,000 mensuales. $17,000 mensuales. Eso realmente es un mini FODES, ¿verdad? Es un mini FODES que en algo habrá de servir a las municipalidades. Ahora, FODES todavía se les entrega. Sí, el 1.5, exacto, que en realidad es todavía menos, ¿verdad?, de lo que estamos hablando. No significa ni siquiera para pagar la luz y los servicios básicos de recolección de basura en los municipios.